De repente, fui nombrada consejera delegada de la empresa de mi marido. En mi primer día de trabajo, su secretaria me señaló directamente a la cara y gritó: «¿Quién es esta zorra que se atreve a tocarme?». Al oír esto, el rostro de mi marido se quedó blanco como el papel. Nunca pensé que un día nuestros 3 años de matrimonio saltarían por los aires a la vista de todos en medio del resplandeciente vestíbulo de una corporación y tecnológica en el complejo de las 4 Torres de Madrid, bajo la mirada de una docena de ojos llenos de curiosidad, juicio y un morbo casi sádico, como si estuvieran viendo un reality show en directo. Esa mañana me había puesto una blusa de seda color crema, una falda larga de color camel y unos sencillos zapatos de tacón bajo. Elegí a propósito el atuendo más discreto de mi armario, tan anodino que, si me mirabas, no notarías nada, en especial, como una simple esposa de oficinista que le trae el almuerzo a su marido. Me detuve frente al edificio de 45 plantas del Grupo Integrado Torres, contemplando la fachada de cristal verdoso que reflejaba el cielo de septiembre. El aire matutino de Madrid tenía un toque fresco y seco que me rozaba la cara, y me obligué a mantenerme firme, fría, lúcida, sin vacilaciones. Hacían 3 días que se había completado la adquisición por parte del Grupo Torres de la empresa de mi madre, Capital Inversiones Sevilla, y a quien habían enviado para dirigirla era a mí. Mantuve el secreto ante todos, incluido mi marido. No porque quisiera darle una sorpresa, ni por un infantil deseo de ponerlo a prueba. Solo quería ver las cosas con claridad antes de ocupar el sillón de consejera delegada. El estado real de la empresa en la que mi marido había invertido su juventud, y cuán auténtico seguía siendo el hombre que una vez me tomó la mano y me dijo que solo necesitaba confiar en él. Mi marido es Daniel Cruz. Para los demás, es el vicepresidente más joven del Grupo Integrado Torres. Apuesto, reservado, eficiente, de palabra medida y con un futuro brillante. A mis ojos, al principio, era ese hombre ambicioso de origen humilde, que siempre quiso labrarse un nombre por sus propios méritos. En su día, me enamoré de ese orgullo. Pero ahora, de pie bajo el imponente edificio donde trabajaba, solo sentía un frío vacío en el corazón, como si algo se hubiera estado drenando silenciosamente durante mucho tiempo y solo ahora me diera cuenta. Entré en el vestíbulo y usé la tarjeta de visitante que me habían preparado la noche anterior. En el mostrador de recepción había 2 chicas jóvenes. Una de ellas vio mi nombre en la lista y casi se levantó de un salto para saludarme, pero la detuve con una mirada sutil. No quería revelar mi identidad todavía. Quería subir directamente a la planta 38, donde Daniel tenía su propio despacho, como una esposa corriente que busca a su marido. El ascensor se abrió. El pasillo de la planta 38 era impecable. Cada reflejo se veía nítido en el suelo de mármol pulido. Fuera, el departamento de planificación estratégica ya estaba en pleno apogeo. El teclear de los teclados se mezclaba con el rápido cliqueteo de los tacones. Estaba a punto de llegar a punto la puerta del despacho del vicepresidente cuando una voz femenina y afilada cortó el aire. «Oye tú, detente». Me giré. La que hablaba era una mujer de unos 28 o 29 años, con un maquillaje perfecto, el pelo recogido en un moño bajo y un traje de chaqueta beige impecablemente entallado. En su solapa, una placa de identificación. Lucía García, secretaria ejecutiva, sostenía una alta pila de documentos y se plantó justo delante de la puerta de Daniel, mirándome de arriba abajo como si fuera un objeto barato fuera de lugar. «Busco a Daniel», dije con calma. Ella sonrió con un desdén que no hizo el más mínimo esfuerzo por ocultar. «Daniel, aquí no se le llama así. Esto es una empresa, no un mercado de barrio». Guardé silencio por un momento y la observé. Hay personas que, con solo abrir la boca, revelan toda su arrogancia,
Ella era una de ellas. Busco a Daniel Cruz, dije. Más despacio. Por favor, apártese. Lucía dejó caer la pila de documentos con un golpe seco sobre una mesita auxiliar, se cruzó de brazos y levantó la barbilla en un gesto desafiante. ¿Y tú quién eres? Lo conozco. ¿Qué tipo de conocida? No creo que deba informarte de nada. De repente, la comisura de sus labios se curvó en una mueca, y sus ojos, perfilados con un eyeliner preciso, se endurecieron. En esta planta, para llegar a Daniel, tienes que pasar primero por mí, y por tu aspecto, dijo, arrastrando las palabras con énfasis. No pareces una predamina, clienta, ni una socia. Tu ropa, la hora a la que llegas, pareces una de esas que buscan un buen partido. Varios empleados cercanos empezaron a levantar la vista. Nadie hablaba, pero podía sentir la curiosidad chispeando en sus ojos. Entiendo perfectamente este tipo de silencio. Un silencio para juzgar, para especular, para ver quién sale. Perdiendo esta vez, mantuve mi tono ecuánime. Solo necesito unos minutos con Daniel. Pues no. Lucía dio un paso más hacia mí. Su perfume, intenso y floral, me golpeó de lleno. Te diré una cosa. He visto a todo tipo de mujeres por aquí. No, creas que no sé a qué vienes. El señor Cruz no es un hombre al que cualquier mujerzuela pueda acercarse. Oí algunas respiraciones contenidas a mi alrededor. Alguien reprimió una risa. Seguramente, alguien pensaba que yo no tenía vergüenza. La miré directamente a los ojos. ¿Eres su secretaria o la dueña de este despacho? El rostro de Lucía se tensó por un instante, pero un segundo después se echó a reír. Una risa amarga y despectiva. No soy la dueña, pero sé cuál es mi lugar. Mucho mejor que una arribista como tú, que a primera vista ya parece una robamaridos. Las dos últimas palabras las pronunció lenta y claramente, como si me las estuviera escupiendo a la cara delante de todos. El pasillo se quedó en un silencio sepulcral. Vi como algunos ojos se abrían de par en par. Varias miradas iban y venían rápidamente entre Lucía y yo, esperando mi reacción. No respondí de inmediato. Solo sentí una oleada de frialdad extendiéndose lentamente por mi pecho. No era ira ni tristeza, sino una claridad despiadada, como mirar desde lo alto un lago que siempre había estado turbio, pero que una se empeñaba en ver como si fuera cristalino. Así que era eso. En esta empresa, una secretaria podía señalar a una desconocida y llamarla buscona. Así que era eso. En su posición, Daniel permitía que una mujer bloqueara la puerta de su despacho, como si estuviera marcando su territorio. Así que era eso. Los rumores que había oído durante mi mes de investigación no eran al parecer infundados. Estaba a punto de responder, cuando la puerta se abrió de golpe. Salió Daniel, con su aspecto familiar de siempre. Camisa blanca, corbata, azul marino, el pelo perfectamente peinado, un rostro apuesto, nariz recta, y esos ojos que me habían hecho flaquear innumerables veces. Pero ahora, al verme frente a su puerta, en medio de esa atmósfera cargada, su expresión cambió rápidamente. No era exactamente alegría, ni tampoco enfado. Era desconcierto. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja. Frunció el ceño, y al instante, Lucía se volvió hacia él. Su tono se suavizó hasta volverse meloso. Señor Cruz, solo estaba protegiéndole. Esta mujer insistía en entrar. Me preocupaba que interrumpiera su reunión de esta mañana. Y entonces ocurrió. Vi cómo su mano se posaba sutilmente en la manga de la camisa de Daniel, un gesto casi inconsciente. Fue un roce mínimo, pero lo vi. Él se apartó ligeramente. Fue tan rápido que casi nadie lo notó, pero yo sí. Daniel me miró. Sus labios empezaron a moverse. Carla, has venido sin avisar. Oír mi nombre de sus labios me provocó un nudo en la garganta. Llevábamos 3 años casados.
Durante esos 3 años me había mantenido en un segundo plano, protegiendo su prestigio, su dignidad como hombre, sin usar nunca el estatus de mi familia para ayudarle en su carrera. Le había dejado creer que yo era solo una editora freelance que trabajaba desde casa, aficionada a la lectura y a la cocina, con una vida sencilla. Nada más. Pensé que esa era la mejor manera de proteger nuestro amor del dinero y el poder. Pero ahora, viendo a esa mujer tan cerca de él, como si fuera ella quien realmente pertenecía a este mundo, comprendí que algunas cosas, cuanto más las ocultas, más las utiliza la gente en tu contra. He venido a buscarte, dije. Daniel miró a su alrededor, con nerviosismo. Capté el significado de esa mirada. No montes una escena aquí. Una espina se me clavó en el corazón. El hombre que una vez me prometió que estaría a mi lado, pasara lo que pasara. En el momento en que me insultaban en la cara, su primera reacción era preocuparse por su imagen en la empresa. ¿Tienes algo que decir? ¿No podemos hablarlo en casa?, dijo, bajando la voz. Al oír esto, Lucía esbozó una leve sonrisa, como si acabara de confirmar una victoria secreta. Miré a Lucía, luego a Daniel, y sonreí. Esa sonrisa me sorprendió incluso a mí, porque ya no tenía nada de la calidez de la esposa que espera a su marido para cenar. No dije, hay que hablarlo ahora. Lucía intervino de inmediato, con un tono cortante. ¿No conoces las normas? El señor Cruz está ocupado. No vengas a molestar. Me volví hacia ella. ¿Crees que estoy molestando? Si no, ¿qué es? Venir a la empresa a perseguir a un hombre casado. Hizo una pausa y luego sonrió con desdén. Oh, perdóname. A lo mejor tú misma eres la amante. Esas palabras hicieron que el rostro de Daniel se descompusiera por completo. Lucía le espetó en un siseo, pero ya era tarde. Había dicho lo que nunca debería haber dicho. Oí pasos al final del pasillo. Firmes, seguros, sin prisa, pero con el peso de una autoridad familiar. No necesité girarme. Sabía que los miembros del consejo de administración estaban llegando. Me ajusté las mangas de la blusa, respiré hondo y miré directamente a la mujer, que mantenía la barbilla en alto frente a mí. Bien, dije en voz muy baja, me estás ayudando a ver con más claridad cómo son las cosas en esta planta. Daniel pareció darse cuenta de que algo iba muy mal. Me miró fijamente. Carla, ¿qué pretendes exactamente? Me volví hacia él, sintiendo cómo una mano invisible me estrujaba el corazón, pero mi voz se mantuvo firme, glacial. Pretendo ver si el hombre con el que me casé todavía tiene la entereza de mantenerse erguido, y en ese preciso instante, una voz masculina y grave sonó a mi espalda. Señora Santos, la sala de conferencias está lista. El presidente y los miembros del consejo la están esperando. Todo el pasillo enmudeció. Me giré lentamente. El señor Reyes, presidente del Consejo de Administración del Quantais, Grupo Integrado Torres, estaba de pie ante mí, con la cabeza ligeramente inclinada y una actitud impecablemente respetuosa. Detrás de él, el director de Recursos Humanos, el jefe del departamento jurídico y otros 2 miembros del consejo. Todos me miraban fijamente. Oí el jadeo ahogado de Lucía a mi lado. Y Daniel, su rostro se había vuelto de un blanco ceniciento, como si toda la sangre se le hubiera escapado del cuerpo. Lancé una última mirada al que era mi marido esa mañana y luego hablé con claridad, no en voz alta, pero lo suficiente para que cada persona en ese lugar me oyera. Mi nombre es Carla Santos. A partir de hoy he sido nombrada oficialmente consejera delegada del Grupo Integrado Torres. Hice una pausa. Mi mirada se deslizó sobre una Lucía que empezaba a temblar, y lo primero que pienso hacer es investigar quién le ha dado a esta empleada la autoridad para plantarse delante de un despacho, señalarme a la cara e insultarme. Entré en la sala de juntas principal, bajo las miradas atónitas de toda una planta que aún no se había recuperado del shock. La puerta de cristal se cerró lentamente a mi espalda,
pero sabía que, fuera, todo acababa de empezar a cambiar. Una nueva identidad no es solo un título, es una declaración. A un lado, mi pasado como la esposa de Daniel. Al otro, mi presente como consejera delegada del Grupo Integrado Torres. El presidente Reyes me acercó una silla. Carla, por aquí, asentí y me senté en la cabecera de la mesa de conferencias. 24 personas en la sala, desde miembros del consejo hasta directores de estrategia, finanzas y asuntos legales, todos me observaban con una mezcla de análisis, evaluación. Algunos apenas podían disimular su escepticismo. Lo entendía. Una mujer que apenas superaba la treintena, asumiendo de repente un puesto que durante décadas había sido ocupado por hombres de mediana edad. No, todo el mundo lo aceptaría fácilmente, pero no había venido a buscar su aceptación. Había venido a trabajar. Vayamos directamente al grano, dije, sin presentaciones largas ni saludos protocolarios. Miré directamente al director de Recursos Humanos. Señor Hernández, suspenda inmediatamente de sus funciones a la secretaria ejecutiva Lucía García, adscrita al despacho del vicepresidente de Operaciones Estratégicas, con efecto inmediato. En la sala hubo algunos movimientos incómodos, carraspeos y miradas cruzadas, pero nadie objetó. Los motivos son insultos al personal directivo en una zona crítica de trabajo, violación del Código de Conducta Interno y posibles indicios de abuso de poder, al obstruir sin autorización el acceso de un miembro de la alta dirección a la zona de gerencia. El director de RRHH asintió. Lo ejecutaremos de inmediato. Me volví hacia el jefe del departamento jurídico. Preparé los archivos para una auditoría completa de todos los protocolos de acceso a los despachos de la dirección durante los últimos 3 años. Quiero saber cuántas veces un empleado de nivel secretarial ha podido bloquear a un visitante externo sin verificar su identidad. Él pareció ligeramente desconcertado. ¿Se refiere a una auditoría completa? Exacto. Completa. Exhaustiva. El ambiente en la sala empezó a cambiar. Lo entendieron. No estaba atacando a un individuo. Estaba atacando a un sistema. El presidente Reyes me miró por un instante y luego esbozó una leve sonrisa. Bien. Una sola palabra, pero suficiente para que todos supieran que contaba con su respaldo. Abrí los documentos que tenía delante. Segundo punto, hice una pausa deliberada. Operaciones estratégicas. Varias miradas cambiaron bruscamente. Ese era el departamento de Daniel. He revisado los informes consolidados de los últimos 3 años. Hay 3 grandes proyectos que han superado su presupuesto entre un 18 y un 32%, incluido el proyecto de la ciudad inteligente en Valdebebas. El director financiero tosió levemente. Ese proyecto tuvo factores externos. Lo miré fijamente. Factores externos o no, sacaré conclusiones cuando se complete la auditoría interna. Pero por ahora, quiero saber quién tiene la responsabilidad final. Nadie respondió. Lo dije yo misma. El vicepresidente de Operaciones Estratégicas. La atmósfera en la sala se volvió aún más densa. Sabía que esto llegaría rápidamente a oídos de Daniel, y mi intención era precisamente esa. La reunión terminó 1 hora más tarde. Cuando salí de la sala, el pasillo de la planta 38 ya no era tan ruidoso como antes. Los empleados caminaban más despacio, hablaban en voz más baja y la forma en que me miraban había cambiado. Ya no era curiosidad o morbo. Era cautela. Esa es la primera señal del poder. Me dirigí a mi nuevo despacho de consejera delegada. Al abrir la puerta, Daniel ya estaba dentro. Se giró. Tenía los ojos enrojecidos, no por llorar, sino por la tensión y la falta de sueño. ¿Por qué has hecho eso?, preguntó. Dejé mi bolso sobre el escritorio. ¿A qué te refieres exactamente? Has suspendido a Lucía. ¿Sí? ¿Sabes lo que estás haciendo? Lo miré. Lo sé perfectamente. Dio un paso hacia mí. ¿Sabes cómo me afecta eso a mí?
Solté una risa seca. ¿Estamos hablando de trabajo o de algo personal? Se quedó en silencio por un momento. De ambas cosas. Tiré de la silla y me senté. Entonces te respondo ambas. En lo profesional, incumplió las normas. En lo profesional, personal, me insultó. Daniel apretó los puños. Pero no tenías que llevarlo tan lejos. No tenía que hacerlo, dije, haciendo una pausa. O quizás no debía. Él guardó silencio. Me levanté. Daniel pronuncié su nombre. Esta mañana, esa mujer me llamó amante. Y tú, miraste para otro lado. La he reprendido. Reprendido. Lo miré. ¿Y crees que una reprimenda es suficiente? Respiró hondo. Podrías haber encontrado una solución más discreta. Guardé silencio por un momento, y luego le pregunté directamente. ¿De qué lado estás? Pareció sorprendido. ¿Qué quieres decir? Mi pregunta es clara. Lo miré a los ojos. ¿Estás del lado de tu esposa o del lado de tu secretaría? El aire en la habitación se volvió denso. No respondió de inmediato. Ese silencio fue suficiente para que mi corazón se enfriara un poco más. No estoy de ningún lado, dijo finalmente. Solo quiero que esto no vaya a más. Asentí, pues déjame decirte algo. Me acerqué a él. Hacía mucho que no estábamos tan cerca. Míralo tú mismo. Abrí la tablet sobre el escritorio y la deslicé hacia él. Se inclinó y sus ojos se abrieron de par en par. Era una cuenta de correo interna, enviado desde el ordenador de tu secretaría, le dije. Él negó con la cabeza. Imposible. Es el borrador del proyecto de la ciudad inteligente de Valdebebas, continué. Enviado a Promociones Vértice un día antes de la licitación. Me miró, con el desconcierto pintado en su rostro. No, dije lentamente. Sí, retrocedió un paso. No puede haber sido Lucía. No dije nada. Abrí otra imagen. En ella, Lucía cenaba con el director de proyectos de Promociones Vértice. Daniel se quedó petrificado. ¿Sigues pensando que es un malentendido? Le pregunté. No respondió. Mucho después, se dejó caer en una silla, llevándose las manos a la cabeza. ¿Por qué? Su voz sonaba ronca. ¿Por qué sabes todo esto? Lo miré. Porque el Grupo Integrado Torres es una subsidiaria del Fondo de Inversión, Galiano Montes. Levantó la cabeza de golpe. Galiano Montes, la empresa de tu padre, empezó a temblar. Desde hace un mes, dije, he estado participando en el equipo de supervisión interna. Me miró como si fuera una extraña. Me has estado investigando. Negué con la cabeza. He estado investigando la empresa. Hice una pausa. Pero en el proceso, descubrí que la persona en la que más confías te está utilizando. Se quedó mucho tiempo con los ojos cerrados, sin decir nada. Finalmente, preguntó, «¿Así que esta mañana viniste aquí para ponerme a prueba?» Lo miré. No respondí. «Vine para salvarte». Abrió los ojos y me miró. Dije lentamente, «Pero si no quieres que te salven, no voy a obligarte». Fuera de la puerta se oyeron pasos. Sabía que la noticia de la suspensión de Lucía ya se estaba extendiendo por toda la planta. Y esto era solo el principio. Permanecí de pie frente a la puerta de cristal de mi despacho durante un largo rato después de que Daniel se fuera. La puerta todavía vibraba ligeramente por el portazo que había dado al salir. Observé mi reflejo en el cristal impecable. Mi rostro estaba tan sereno como siempre, pero por dentro sentía como si me hubieran colocado una pesada losa sobre el corazón. Hay batallas que, una vez que se inician, no tienen vuelta atrás. Sabía que había cruzado ese punto sin retorno esta mañana, al revelar mi identidad frente a toda la planta 38. Volví a mi escritorio. Abrí el portátil e inicié sesión en el sistema de gestión interna de alto nivel al que ahora tenía acceso directo y oficial. Una larga lista apareció en la pantalla. Proyectos clave del Grupo Torres en los últimos 3 años, gastos inusuales, cambios de proveedores, ajustes en los documentos de licitación. Ya había visto todo esto innumerables veces durante mi mes de investigación encubierta. Pero ahora
Tenía que mirarlo desde una perspectiva diferente. No como una observadora, sino como la responsable final. Llamaron 2 veces a la puerta. Consejera delegada. ¿Puedo pasar? Era la voz del señor Hernández. El director de RR. Adelante. Entró rápidamente, pero mantuvo una distancia prudente. Su mirada ya no era la misma de antes. Antes era de observación. Ahora era de respeto. La suspensión de la señorita García ya se ha ejecutado. Ha entregado su tarjeta de acceso y ha abandonado el edificio. Bien. Sin embargo, dudó un momento. Sin embargo, ¿qué? Ha pedido verla. Dice que tiene algo muy importante que decirle. Guardé silencio por un instante. Una persona que acaba de ser despedida y todavía quiere verme. No para disculparse. No para dar explicaciones. Tiene que haber una razón de más peso. Hágala pasar. 5 minutos después, Lucía entró en mi despacho. Ya no llevaba el traje impecable de la mañana, ni el maquillaje cuidado. Tenía el pelo ligeramente despeinado y los ojos enrojecidos, pero en su mirada intentaba aferrarse a un último vestigio de orgullo. Se detuvo a 3 pasos de mi escritorio. No voy a disculparme, fue lo primero que dijo. No me sorprende, respondí. Y tampoco necesito tus disculpas. Apretó los puños. Pero quiero decirle una cosa. Habla. Me miró directamente. Usted cree que la he atacado porque la he insultado, ¿verdad? Yo solo he dicho, en voz alta, lo que todo el mundo en esta empresa piensa. No respondí. Ella soltó una risa seca. ¿De verdad cree que nadie aquí sabía que es la esposa de Daniel? La miré. Continúa. Toda esta planta lo sabía. Me quedé helada, no por la sorpresa, sino por la confirmación. Pero nadie se lo dijo, continuó. Porque, a sus ojos, usted no pertenece a este mundo. Guardé silencio. Dio un paso más. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Daniel nunca hizo pública su relación. Esas palabras fueron como una pequeña aguja, no dolorosa al instante, pero fría. No digo esto para insultarla, prosiguió, lo digo para que lo entienda. El problema no soy yo. Entonces, ¿dónde está? En él. La miré. ¿Qué quieres decir? Respiró hondo. ¿Usted cree que yo filtré los documentos del proyecto a Promociones Vértice? No respondí. Ella sonrió levemente. Lleva un mes investigándome, ¿verdad? Seguí en silencio. Pero ha estado investigando a la persona equivocada. La atmósfera en la sala se volvió gélida de repente. Yo no envié esos documentos a Vértice, dijo, con claridad. Solo supe que había ocurrido. La miré directamente a los ojos. Entonces, ¿quién fue? Ella negó con la cabeza. No lo sé. No la creí. Miró más allá de mí, hacia la pared de cristal a mi espalda. Si le dijera que esa persona está muy cerca de Daniel, me creería. Mi corazón dio un vuelco. Sé más específica, le pedí. No fui yo, repitió, enfatizando cada palabra. Y tampoco fue nadie fuera de su despacho. Lo entendí al instante, pero me negaba a creerlo. ¿Quieres decir alguien dentro del despacho del vicepresidente? No respondió. Simplemente me miró. Esa mirada fue confirmación suficiente. Esa mirada fue confirmación suficiente. Dentro del despacho del vicepresidente, solo 3 personas tenían acceso a los documentos originales. Daniel, Lucía y el asistente senior de proyectos. De repente, un nombre apareció en mi mente. Miguel Romero, un hombre al que nunca habría querido sospechar. ¿Tienes pruebas? Le pregunté a Lucía. Ella negó con la cabeza. Ninguna. ¿Por qué debería creerte? Porque no necesito que me crea, dijo. Solo necesito que sepa que está mirando en la dirección equivocada. Guardé silencio durante un largo rato. Cuando ya se había dado la vuelta y estaba a 2 pasos de la puerta, se detuvo. Hubo un tiempo en que creí que entendía a Daniel mejor que nadie, dijo en voz baja, pero resulta que es usted quien mejor lo conoce. Y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró. El despacho de la consejera delegada volvió a sumirse en el silencio.
como si nadie hubiera entrado. Me levanté, me acerqué a la pared de cristal y miré los coches que circulaban por el paseo de la Castellana. Un mes de investigación, una mañana de revelaciones, una conversación. Todo me estaba empujando hacia una posibilidad que me resistía a considerar. Si no fue Lucía quien envió los documentos, solo quedaba una persona. Miguel Romero. Pero Miguel Romero era la persona que yo misma le presenté a Daniel hacía 3 años. Fui yo quien lo trajo al grupo Torres. Si realmente fue él, el mayor error en toda esta historia no fue de Daniel, sino mío. Volvieron a llamar a la puerta. Consejera delegada. Era el director financiero. Hay alguien que insiste en Ferla. ¿Quién? Miguel Romero, el asistente senior de proyectos. Guardé silencio por un momento y luego dije, hágale pasar. La puerta se abrió. Miguel entró en mi despacho. Cada paso lento pero firme. No, como un empleado convocado por la SEO, ni como alguien que teme ser sospechoso. Sus ojos estaban tranquilos, demasiado tranquilos, y esa misma calma fue lo que empezó a inquietarme. Se detuvo a 2 pasos de mi escritorio. Consejera delegada dijo, iba a llamarla señora Carla. Sonrió levemente. Pero aquí, debo respetar su cargo. Lo miré directamente a los ojos. ¿De qué quieres hablar? No respondió de inmediato. En su lugar, sacó del bolsillo de su chaleco un pequeño pendrive negro y lo dejó sobre mi escritorio. Creo que debería ver esto primero. Miré el pendrive. ¿Qué es? Una copia de los datos del proyecto de la ciudad inteligente de Valdebebas. Sentí una opresión en el pecho. ¿De dónde lo has sacado? De mi propio ordenador. Levanté la vista hacia él. ¿Qué quieres decir? Yo lo copié. Esas palabras parecieron congelar el aire en la habitación. No hablé. Solo lo observé. El hombre que yo misma había traído al grupo Torres hacía 3 años. El hombre que creía que era el ayudante más leal de Daniel. El hombre que todo este tiempo pensé que estaba ayudando a Daniel a mantener la estabilidad del equipo estratégico. ¿Por qué? Pregunté. Respiró lentamente. ¿No va a preguntarme si yo lo envié? Te lo estoy preguntando. Él negó con la cabeza. Lo copié, pero no lo envié. No te creo de inmediato, respondí. ¿Crees que voy a confiar en ti? Su respuesta fue directa. Solo quiero que sepa la verdad. Guardé silencio. Entonces, ¿quién lo envió? Me miró fijamente. Daniel. Ese nombre fue como una espada de hielo que me atravesó el pecho. Me puse de pie. Jun Sautu. Repítelo. Quien envió la copia final de los datos a Promociones Vértice fue Daniel. Imposible. Mi voz salió antes de que pudiera pensarlo. Él no reaccionó, solo me miró durante un largo rato. Sabía que diría eso. ¿Tienes pruebas? Empujó el pendrive hacia mí. Sí. Conecté el pendrive al portátil. Solo apareció una carpeta en la pantalla. El pendrive al portátil. Nombre de la carpeta. Access Log. Apareció una lista de accesos en orden cronológico. La última cuenta que accedió al borrador del proyecto fue la de Daniel. La hora del acceso. Exactamente 1 hora antes de que los datos fueran enviados al exterior. Sentí que se me helaban las manos. No dije en voz muy baja. No puede ser. Miguel no dijo nada. Sé que no quiere creerlo. Pero esa es la verdad. Me quedé mirando la pantalla. Hace 3 años, cuando traje a Miguel al grupo Torres, Daniel me dijo, quiero construir mi propio equipo, sin la ayuda de nadie. Él dijo eso. Entonces, ¿por qué lo hizo? Me volví hacia Miguel. ¿Por qué copiaste los datos? Se quedó en silencio por un momento. Empecé a sospechar que alguien estaba filtrando información interna. ¿Cuándo empezaste a sospechar? Hace 1 año. 1 año. Lo miré. ¿Por qué no dijiste nada? Lo dije, respondió. A usted, lo recordé. Hace 1 año. Un correo electrónico larguísimo. Lo leí por encima. Pensé que era solo un informe técnico. Lo dejé pasar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé que ya lo sabía, continuó.
Pensé que ya estaba investigando. Apreté los puños. No lo sabía. Él asintió. Lo entiendo. No, no lo entendía. Si lo hubiera sabido hace un año, todo podría haber sido diferente. ¿Por qué no se lo dijiste a Daniel directamente? Él sonrió con amargura. Lo intenté. El resultado. No me creyó. Me dijo que solo estaba lanzando acusaciones. Era lo mismo que Daniel había dicho sobre Lucía esta mañana. Una sensación familiar y aterradora me recorrió. ¿Por qué te quedaste? Pregunté. Me miró. Por usted. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Hace 3 años. Usted me dijo algo, dijo lentamente. Me dijo que el grupo Torres era un lugar por el que valía la pena luchar. Recordé haberlo dicho cuando lo llevé a conocer a Daniel. Cuando todavía creía que el grupo Torres sería el futuro de mi marido. Me quedé por esas palabras, continuó. Me gusta esta empresa. Lo observé durante un largo rato. Un hombre al que consideraba un subordinado. Un hombre al que consideraba un simple ayudante de Daniel. Resultó que, durante el último año, había sido el único que intentaba evitar que este secreto se desmoronara. ¿Por qué me lo dices ahora? Me miró. Porque ahora usted es la consejera delegada. Lo entendí. No confiaba en Daniel. Me estaba esperando a mí. Necesito que tome una decisión, dijo. ¿Quiere proteger a Daniel o al grupo Torres? Esa pregunta resonó en mi corazón. No respondí de inmediato, porque sabía que, a partir de este momento, todas mis decisiones ya no serían las de una esposa, sino las de una líder. Me quedé sola en el despacho casi 15 minutos después de que Miguel se fuera. El pendrive seguía conectado al portátil. El último registro de acceso seguía ahí, frío como una sentencia que aún no se ha pronunciado pero cuyas pruebas son irrefutables. La cuenta de Daniel. La hora, justo antes de que el archivo fuera enviado al exterior. Exactamente 1 hora antes. Si solo miras los datos, todo parece demasiado claro. Tan claro que me costaba creerlo. Cerré los ojos por un segundo, no para evadirme, sino para contenerme y no tomar una decisión basada en las emociones. 3 años en el mundo de las inversiones me habían enseñado una cosa simple. Cuando un hecho es demasiado obvio, pregúntate quién quiere que lo veas. El teléfono interno sonó. Carla, reunión de emergencia del consejo. Era la voz del señor Reyes al otro lado. Bajo enseguida, cerré el portátil, saqué el pendrive, lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta y me puse de pie. La sala de juntas de la planta 45 estaba más iluminada de lo habitual y el ambiente era más pesado. Todos los miembros del consejo estaban allí, sin excepción. Incluso don Benjamín, que tenía más de 70 años y rara vez asistía a reuniones de emergencia, estaba sentado en su lugar habitual a la izquierda del presidente. Cuando entré, todas las miradas se centraron en mí. El señor Reyes habló. Primero, siéntate, Carla. Me senté. No hubo saludos cordiales, ni preguntas sobre cómo estaba, referencias a lo ocurrido esa mañana. Eso indicaba que esta reunión no era para un informe de rutina. El señor Reyes deslizó una carpeta sobre la mesa hacia mí. Mira esto. La abrí. La primera página era un resumen de transacciones financieras inusuales en los últimos 6 meses en el Grupo Torres. Las transferencias eran pequeñas, no lo suficiente como para llamar la atención si se miraban individualmente, pero en total, sumaban una cifra capaz de poner nervioso a cualquier CEO. 38 millones de euros. Leí la cifra lentamente. El señor Reyes asintió. Exacto. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Pasó por 7 empresas intermediarias. Pasé a la página siguiente. Apareció una lista de empresas. Ninguna de ellas familiar, ninguna en el sistema de proveedores estratégicos de Torres. ¿Quién dio la aprobación final para estas transferencias? Pregunté. La sala entera guardó silencio. El señor Reyes me miró. El vicepresidente de Operaciones Estratégicas. Mi corazón dio un vuelco. Daniel. No una vez. No una transacción, sino docenas. ¿Por qué se ha descubierto esto ahora?
El director financiero respondió. Las transferencias estaban fraccionadas. ¿Cómo de fraccionadas? Cada una por debajo de 1.000.000 de euros. Lo entendí. 1.000.000 de euros era el umbral especial en el proceso de control interno. Por debajo de esa cantidad, un vicepresidente podía firmar sin necesidad de informar directamente al Consejo. Alguien conocía los procedimientos de Torres a la perfección, al dedillo, cuando empezaron las transferencias. Hace 8 meses. 8 meses. No un error, no un desliz, sino una serie de acciones calculadas. ¿Hay pruebas de que el dinero acabara en una cuenta personal? El director financiero negó con la cabeza. Todavía no. Volví a mirar la hoja de cálculo. 38 millones. No es una cantidad pequeña, pero tampoco es suficiente para hacer corrupción a nivel sistémico. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Quiero ver la lista de las personas que propusieron estos gastos, dije. Me pasaron otra carpeta. Primera página. Nombre del proponente. Miguel Romero. Me quedé helada en la sala de juntas. Nadie hablaba. Pasé a la página siguiente. Segunda página. Nombre del proponente. Miguel Romero. Tercera página. Seguía siendo Miguel Romero. Levanté la vista y lo miré a todos. ¿Me estáis diciendo que todas estas transferencias fueron propuestas por Miguel Romero? El señor Reyes asintió. Correcto. ¿Y el aprobador final? Fue Daniel. Correcto. Me recliné en mi silla, una sensación de frío recorriéndome la espalda. Hacía solo 1 hora. Miguel me había dado un pendrive diciéndome que Daniel había filtrado datos. Ahora, los documentos financieros mostraban que Miguel había propuesto gastos inusuales. 2 personas, 2 líneas de sospecha, 2 conjuntos de datos, ambos lógicos, ambos peligrosos. Necesito ver a Miguel de inmediato, dije. El señor Reyes asintió. Ya lo hemos llamado. La puerta de la sala de juntas se abrió en ese preciso momento. Entró Miguel. Miró alrededor de la sala, sin sorpresa, sin desconcierto, solo con calma, exactamente igual que cuando se había presentado en mi despacho. Consejera delegada, dijo. Lo miré. ¿Sabes por qué te han llamado aquí? Me lo imagino. Bien. Empujé la carpeta hacia él. Explícate. La abrió, página por página, sin prisa, sin temblar, sin levantar la vista. Después de ver la última página, la cerró. Es correcto. Yo propuse estos gastos. La sala de juntas se sumió en un silencio absoluto. ¿Por qué? Pregunté. Me miró directamente. Porque me ordenaron que lo hiciera. ¿Quién te lo ordenó? Respondió sin dudar. Daniel. El aire en la sala pareció congelarse. Lo miré. Hace 1 hora me dijiste que sospechabas que él había filtrado datos. Correcto. Y ahora dices que seguiste sus órdenes para realizar estas transferencias. Correcto. ¿Estás diciendo la verdad? Correcto. Me puse de pie. ¿A qué estás jugando? Mi voz no era alta, pero todos en la sala la oyeron. Miguel me miró. Y por primera vez, sus ojos ya no parecían tan tranquilos. Dijo, lentamente, estoy asegurándome de que sobreviva. Esas palabras silenciaron a toda la sala de juntas. Y a mí también. Nadie habló en la sala de juntas. Podía oír el zumbido del aire acondicionado sobre mi cabeza. Las palabras de Miguel no habían sido pronunciadas en voz alta, pero fueron suficientes para que todas las miradas se posaran en mí. Nadie interrumpió, nadie preguntó, porque todos sabían que unas palabras así no se dicen a la ligera, sin una razón de peso detrás. Miré fijamente a Miguel. ¿Qué has dicho? He dicho que estoy asegurándome de que sobreviva, repitió. Su tono seguía siendo tranquilo, pero ahora había algo real y peligroso en sus ojos. Necesito una explicación. Él asintió. Antes de explicarme, tengo una pregunta para usted. Adelante. Durante el mes que ha estado investigando el grupo Torres, ¿no ha notado que alguien la seguía? Me quedé paralizada. No respondí de inmediato. En mi mente aparecieron algunas imágenes. Un coche,
gris aparcado cerca de nuestra casa durante 3 días seguidos, un hombre con gorra esperando en el vestíbulo de nuestro edificio la semana pasada por la noche, una llamada de un número desconocido que se cortó en cuanto respondí. Había pensado que eran coincidencias. Tuve una sensación, dije. Pero ninguna prueba. Miguel asintió. No era una sensación. La estaban siguiendo de verdad. Alguien en la sala contuvo la respiración. El señor Reyes frunció el ceño. ¿Quiénes son ellos? Miguel se volvió hacia él. La gente que está detrás de esas transferencias inusuales. Apreté los puños. Explícate con más claridad. Abrió el portátil que había traído y lo puso sobre la mesa. En la pantalla, Apachistara chisió un diagrama de flujo de dinero. Flechas que iban del Grupo Torres a las 7 empresas intermediarias, luego de esas 7 a otras 3, y finalmente se detenían en un nombre. Corporación BCM. Me quedé mirando la pantalla, no porque no conociera esa empresa, sino porque la conocía demasiado bien. Era la empresa de mi tío. Tío Andrés. Nadie en la sala de juntas lo sabía, excepto yo. ¿Por qué el dinero de Torres acaba en BCM? Preguntó el señor Reyes. Miguel respondió, porque BCM ha estado acumulando acciones de Torres en silencio. El ambiente en la sala cambió de inmediato. El director financiero se enderezó en su silla. Imposible. Miguel giró la pantalla hacia él. Estos son los datos de transacciones de acciones de los últimos 6 meses. El director miró y se quedó en silencio. El director miró y se quedó en silencio. Una serie de cuentas intermediarias comprando acciones de Torres en pequeñas cantidades. Sin hacer ruido, sin llamar la atención, pero lo suficiente para aumentar gradualmente su participación. ¿Cuál es su objetivo?, pregunté. Miguel me miró y dijo una sola palabra. Opa Hostel. Una sola palabra, pero suficiente para que todos entendieran la gravedad de la situación. Si BCM controlaba suficientes acciones, podrían forzar un cambio en el Consejo de Administración, reemplazar al CEO y tomar el control total del Grupo Torres. ¿Por qué ahora?, pregunté. Miguel me miró durante un largo rato. Porque usted ha vuelto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Antes de que usted volviera a Torres, no tenían prisa, dijo. Pero cuando regresó, tuvieron que acelerar. ¿Por qué? Porque usted es la única que puede detenerlos. En mi mente apareció la imagen de tío Andrés, el hombre que siempre sonreía en las reuniones familiares. El hombre que me había cogido en brazos cuando era niña. El hombre que me había dicho una y otra vez: si alguna vez necesitas ayuda en el trabajo, ven a ver a tu tío. No podía ser. Pero los números en la pantalla no mentían. ¿Por qué está involucrado Daniel?, pregunté. Miguel guardó silencio por un momento y luego dijo: porque él no lo sabe. Toda la sala se quedó perpleja. ¿Qué has dicho?, pregunté. Daniel no sabe que lo están utilizando, pero su firma está en las aprobaciones. Lo entiendo. Entonces, ¿cómo lo explicas? Confía en la gente, dijo Miguel lentamente. Confía en la gente equivocada. Entendí a quién se refería. A Lucía. Él negó con la cabeza. No solo en ella. ¿En quién más? Me miró. En alguien en quien usted nunca sospecharía. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Él mismo? Negó con la cabeza. No. No podía adivinarlo. Respiró hondo. Tío Andrés. Esa palabra resonó en mi cabeza. Me puse de pie de un salto. No me lo creo. Mi voz sonó clara en la sala de juntas, no por rabia, sino por un instinto de negación. Nadie quiere creer que su propia familia está detrás de un complot para apoderarse de su empresa. Sabía que diría eso, dijo Miguel. Pero tengo pruebas. Abrió otra carpeta. Apareció una grabación. Le dio al play. Una voz resonó en la sala de juntas, la voz de Lucía. No te preocupes, Daniel, no sospecha nada. Una voz masculina respondió,
mientras Carla no se meta. Reconocí esa voz al instante. Tío Andrés. No había lugar a dudas. Me quedé de pie, sin poder decir nada. En ese momento, entendí por qué Miguel había dicho que estaba asegurándose de que yo sobreviviera. Porque si hubiera seguido investigando sin saber quién estaba detrás, yo habría sido el siguiente objetivo. No recuerdo cómo salí de la sala de juntas de la planta 45. Solo recuerdo que, cuando entré en el ascensor, mis manos seguían heladas y tuve que agarrarme al borde de mi chaqueta para no temblar. La grabación seguía resonando en mi mente. La voz de tío Andrés, inconfundible, innegable, inequívoca, un hombre al que había llamado tío desde que era niña. Un hombre en el que mi padre siempre había confiado. Un hombre que cada Navidad se sentaba en la misma mesa que nuestra familia. Él era el hombre detrás de la acumulación de acciones de Torres. Y, lo que es más importante, el hombre que dijo las palabras, mientras Carla no se meta, que no me metiera. Eso significaba que sabían que me metería. Sabían que podría detener su plan. Significaba que, incluso antes de que yo pusiera un pie en el grupo Torres, ya estaban preparados para enfrentarse a mí. Volví a mi despacho al anochecer. La planta 38 estaba casi desierta. Las luces del pasillo proyectaban un brillo amarillento sobre las paredes de cristal. Me senté y volví a abrir el portátil, no para verificar nada, sino para obligarme a creer que todo lo que había sucedido era real. Sonó el teléfono. Consejera delegada. Era la voz de Miguel. ¿Ha ocurrido algo? Te escucho. Daniel no contesta. Me levanté de un salto. ¿Qué has dicho? Su teléfono está apagado. Su coche no está en el garaje. Nadie sabe a dónde ha ido. En ese instante, comprendí que las últimas palabras de tío Andrés en la grabación no eran una advertencia vacía. La cuenta atrás acababa de empezar esa misma noche. Salí de la oficina cerca de las 9 de la noche. El aparcamiento subterráneo estaba casi vacío. La luz amarilla de los fluorescentes se reflejaba en el cemento, creando una atmósfera fría y extraña. Me detuve frente a mi coche durante unos segundos, pero no abrí la puerta. En mi mente, las palabras de Miguel se repetían una y otra vez. Daniel. No, contesta. No es que no respondiera a las llamadas. Es que había desaparecido. Volví a llamar a Daniel. Fuera de cobertura. Llamé a su asistente personal, consejera delegada. El señor Cruz se fue sobre las 4:30 de la tarde. Dijo a dónde iba. No, señora. ¿Iba con alguien? No, señora. Colgué. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las 4:30 de la tarde. Esa era la hora exacta en que estábamos en la reunión del consejo en la planta 45. La hora en que Miguel estaba presentando el diagrama de flujo del dinero. La hora en que descubrí que tío Andrés estaba detrás del complot. Abrí la puerta del coche. Antes de sentarme, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sin nombre, sin foto de perfil. Solo una imagen. La abrí. Era Daniel, sentado en una cafetería. Frente a él, un hombre con una chaqueta negra. El ángulo de la foto era lateral. No se veía bien su rostro, pero reconocí al instante el reloj en la muñeca del hombre. Un Patek Philippe de edición limitada. Solo una persona en nuestra familia solía llevarlo, tío Andrés. Amplié la imagen. La hora de la foto, 21:17. Hacía menos de 10 minutos. Mi corazón se aceleró. Llamé inmediatamente al número que me había enviado la foto. El número marcado no está disponible. Volví a mirar la imagen. El ángulo estaba tomado desde detrás de un cristal. Quienquiera que la hubiera hecho estaba muy cerca de Daniel, a no más de 3 metros. Y esa persona también me estaba siguiendo a mí. Miré a mi alrededor en el aparcamiento. No había nadie. Entré en el coche, abrí el portátil y me conecté al sistema de cámaras de tráfico del ayuntamiento. Tardé solo 3 minutos en identificar la cafetería de la foto, Avenida de América. Arranqué el coche de inmediato.
Madrid seguía bullendo un viernes por la noche. Los coches formaban largas colas. Los pitidos eran constantes, pero yo no los oía. Solo tenía un pensamiento en la cabeza: ¿por qué se estaban reuniendo Daniel y tío Andrés? ¿Y por qué precisamente ahora? 15 minutos después, aparqué frente a la cafetería de la foto. Todavía estaba abierta. La luz cálida se derramaba sobre la acera. Entré rápidamente, mirando a mi alrededor. Ni Daniel, ni tío Andrés. Solo un empleado limpiando una mesa. Disculpe, dije. Hace unos 15 minutos había 2 hombres sentados en la mesa junto a la ventana. El empleado asintió. Sí, señora. ¿A dónde han ido? Acaban de irse. ¿En qué dirección? Por la parte de atrás. Tenían el coche en el callejón. Me di la vuelta y corrí hacia la parte trasera del local. El callejón estaba oscuro y vacío. Todavía olía a gases de escape, pero el coche ya no estaba. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del número desconocido. Solo una línea: Gitestu, no te fíes de lo que ves. Me quedé quieta en medio del callejón, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién me estaba enviando estos mensajes? ¿Y cómo sabía esa persona que yo ya estaba aquí? Volví a llamar al número. El número marcado no está disponible. Regresé al coche, miré de nuevo la foto y amplié un detalle en la esquina de la mesa: un papel. La escritura no era clara, pero se veía el logo del grupo Integrado Torres. Estaban intercambiando documentos en la cafetería. Justo después de que Daniel desapareciera, justo después de que tío Andrés me diera una semana de plazo, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Miguel. Consejera delegada. La escucho. Las cámaras del aparcamiento del edificio de Daniel han captado su coche, entrando hace un momento. Me quedé helada. ¿Estás seguro? Seguro. Pero él no ha subido al piso. ¿Qué quieres decir? El coche está aparcado en el garaje, pero él no ha subido a casa. Apreté los puños. ¿Eso significa que alguien más ha traído el coche? Una oleada de frío me recorrió la espalda. ¿Se puede identificar a esa persona? La cámara se apagó justo en ese momento. Vuelvo enseguida. Colgué y arranqué el coche. Solo una pregunta en mi mente. Si no fue Daniel quien condujo el coche a casa, ¿dónde estaba mi marido? Ya había salido del callejón cuando mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, una llamada. Número privado. Solo 3 personas conocían este número. Mi padre. Señor Reyes y Daniel. Respondí. Diga. 2 segundos de silencio al otro lado. Luego, la voz de Daniel. No vuelvas a casa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde estás? No preguntes. ¿Estás con tío Andrés? Silencio. Dime. Estás en un lugar al que no debería ir. Su voz, apenas un susurro. Si vienes, será para salvarme. Me quedé sin aliento. ¿Salvarte de qué? ¿De quién? Antes de que pudiera preguntar más, la llamada se cortó. Miré la pantalla. Llamada finalizada. Un nuevo mensaje apareció de inmediato, del mismo número desconocido. Solo una línea. Solo quedan 3 días. 3 días. Ya no era una semana. Habían acortado el plazo. No conduje directamente a casa. Aparqué en un parking a 2 manzanas de nuestro edificio, no por miedo, sino porque las últimas palabras de Daniel seguían resonando en mí. Menche, no vuelvas a casa. Daniel no era de los que entran en pánico fácilmente, ni de los que exageran, para asustar. Si lo había dicho, significaba que había visto algo realmente peligroso. Permanecí en el coche casi 10 minutos, con el motor y las luces apagadas, mirando la pantalla oscura del teléfono en mi mano. 3 días. Ya no era una semana. 3 días. Volví a abrir la foto, ampliándola una vez más. El ángulo, la luz, la posición de la mesa, la ventana, el reflejo. Quien la hizo estaba a menos de 3 metros de Daniel. Eso significaba que esa persona todavía estaba allí mientras me observaban a mí. Respiré hondo y volví a arrancar el coche. Tenía que ir a casa.
No porque quisiera, sino porque si el remitente de los mensajes decía la verdad, esa persona me estaría esperando allí, y necesitaba encontrarla. Cuando mi coche entró en el aparcamiento subterráneo del edificio, eran casi las 10 de la noche. El sótano estaba frío y silencioso. La luz blanca de los neones se reflejaba en el cemento. Apagué el motor y me quedé sentada unos segundos más, observando a mi alrededor. No había nadie, pero seguía sintiendo que me observaban. Entré en el ascensor y pulsé el botón de la planta 21. Estaba sola. El zumbido de la maquinaria era uniforme y monótono. Miré mi reflejo en el espejo de enfrente. Mi rostro seguía sereno, pero mis ojos ya no eran los mismos de esa mañana. El ascensor se abrió. El pasillo de la planta 21 estaba en silencio. Las luces, con sensor de movimiento, se fueron encendiendo una a mi paso. Me detuve frente a la puerta de nuestro apartamento. Tenía la llave en el bolsillo, pero la puerta estaba ligeramente entornada. No entré de inmediato. Me quedé quieta, mirando por la rendija durante unos segundos. Había luz dentro. Había alguien. Empujé la puerta. El salón estaba iluminado y, en el centro de la habitación, había una persona de pie. No era Daniel ni tío Andrés. Era Miguel Romero. Estaba de espaldas a la puerta. Al oír mis pasos, se giró lentamente. Sabía que vendría. Cerré la puerta a mi espalda. ¿Cómo has entrado? Daniel me dio la llave de repuesto. Me quedé helada. Daniel nunca me lo había dicho. ¿Por qué estás aquí? Para protegerla. Lo miré. ¿Y crees que voy a creerte? No respondió de inmediato. Solo me miró durante un largo rato. Acaba de recibir un mensaje, ¿verdad? No di nada. 3 días, continuó. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo lo sabes? Porque yo se lo envié. El aire en la habitación pareció congelarse. Lo miré sin pestañear. Repite eso. ¿Los mensajes que he recibido me los has enviado tú? Apreté los puños. La foto en la cafetería. La hiciste tú. Correcto. ¿Por qué? Necesitaba que lo viera. Di un paso más. ¿A qué estás jugando? No es un juego, dijo. Es una advertencia. Lo miré fijamente. ¿Me está siguiendo? Él negó con la cabeza. Los estoy siguiendo a ellos. ¿A quiénes? A la gente que se prepara para actuar en su contra. Guardé silencio por un momento y pregunté, ¿cuánto tiempo llevas siguiéndolos? Más de 1 año. 1 año. Exactamente el tiempo desde que empezaron las transferencias inusuales. ¿Para quién trabajas? Me miró. Para usted. Yo nunca te he contratado, pero su padre sí. Me quedé de pie, sin poder hablar. Mi padre. El hombre que siempre decía que no se metía en mis asuntos profesionales. El hombre que siempre decía que tenía que labrarme mi propio camino. Resultaba que había estado detrás de todo desde el principio. Explícate, dije. Sacó un sobre de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Lo abrí. El firmante, mi padre, el receptor de la misión, Miguel Romero. La fecha de la firma. Hace 1 año. ¿Por qué hizo esto mi padre? Porque sabía que el grupo Torres no era seguro. ¿Por qué no me lo dijo? Porque si se lo hubiera dicho, no habría aceptado este puesto. Guardé silencio. Era verdad. Si hubiera sabido desde el principio lo complicado que era todo, probablemente no habría aceptado volver a Torres. ¿Daniel sabe de esto? Miguel negó con la cabeza. No. ¿Por qué no? Porque si lo supiera, no lo creería. Lo miré, preguntándome si estaba diciendo la verdad o escondiendo algo. Solo un 2% más, dije, pensando en voz alta sobre el control accionarial. Miguel asintió. Correcto. ¿Dónde puedo conseguirlo? Me miró. De Daniel. Mi corazón dio un vuelco. ¿Le quedan acciones? Un 5%. Cerré los ojos por un segundo. Un 5%. Solo necesitaba un 2% para tener la mayoría absoluta. Todo cambiaría. No lo hará, dije. Miguel guardó silencio por un momento antes de hablar. Ya lo ha hecho. Abrí los ojos de golpe. ¿Qué has dicho? Sacó su teléfono y reprodujo un archivo de audio.
La voz de Daniel sonó clara y nítida. Si me pasa algo, transfiere todas mis acciones a nombre de Carla. Me puse de pie. ¿Cuándo es esto? Esta noche, dijo Miguel. En la cafetería de la foto. Mi corazón se desbocó. Daniel no se había reunido con tío Andrés para conspirar en mi contra, sino para protegerme. Su voz resonó de nuevo en mi mente. Si vienes, será para salvarme. Ahora entendía lo que realmente quería decir. No era una amenaza, era una petición de ayuda. ¿Dónde está ahora? Pregunté. Miguel me miró y por primera vez sus ojos ya no estaban tan tranquilos. Ese es el problema. ¿Qué quieres decir? Justo después de firmar el documento de transferencia, hizo una pausa. Desapareció. No pude volver a sentarme después de oír las palabras de Miguel. Daniel había firmado la transferencia de acciones para mí. Eso significaba que era consciente de la gravedad de la situación. Significaba que había elegido mi bando. Significaba que, durante todo este tiempo, no era la persona de la que yo sospechaba, pero justo después de firmar, desapareció. No era solo que no contestara al teléfono, había desaparecido en el momento más crucial. Eso no podía ser una coincidencia. Tú fuiste el último en verlo después de que firmara, ¿verdad? Miguel negó con la cabeza. No. ¿Quién entonces? Me miró. Lucía García. El nombre me dejó helada. Lucía. La mujer que había trabajado codo con Daniel en cada proyecto estratégico durante 3 años. La mujer que yo había considerado una simple asistente leal. La mujer que, en la grabación con tío Andrés, había dicho: Daniel no sospecha nada. ¿Dónde está? No consigo contactar con ella. Su teléfono está apagado. Apreté los puños con fuerza. 2 personas incomunicadas al mismo tiempo. No, podía ser una casualidad. Sonó el timbre de la puerta. 3 timbrazos seguidos. Estridencia, pero con una determinación absoluta. Miguel y yo nos miramos. Ninguno de los dos habló. Miguel se levantó primero. Déjeme abrir. Negué con la cabeza. No. Me acerqué a la puerta y la abrí. Quien estaba fuera era Lucía García. Estaba allí, con el pelo revuelto, la chaqueta manchada de polvo y el rostro, pálido, pero sus ojos estaban más alerta que nunca. Carla dijo: han secuestrado a Daniel. El aire en el apartamento pareció congelarse. ¿Secuestrado? Pregunté. ¿Por quién? Entró sin esperar invitación. La puerta se cerró a su espalda. La gente de BSM. La miré. ¿Estás segura? Segura. Yo estaba con él. Me acerqué a ella. Cuéntamelo desde el principio. Respiró hondo. Después de que Daniel firmara el documento de transferencia para usted, hizo una pausa. Salimos de la cafetería por la puerta de atrás. ¿Por qué por detrás? Sabía que nos estaban siguiendo. Miguel y yo nos miramos. Él no pareció sorprendido. Eso significaba que ya lo había previsto. ¿Y después? Pregunté. Ella se miró las manos. Todavía le temblaban ligeramente. Nos subimos a mi coche. ¿El coche de quién? El mío. ¿A dónde fuisteis? A una notaría para legitimar la firma del documento de transferencia. Me quedé de piedra. ¿Lo llevó ante notario? Ella asintió. Ya está hecho. Mi corazón se aceleró. El documento de transferencia ya era legalmente válido. Eso significaba que ya tenía un 5% más de las acciones. Significaba que su plan de OPA hostil ya no era tan sencillo. Y después, volvió a mirarse las manos, con la vista perdida. Cuando salíamos de la notaría dijo lentamente: 2 coches nos bloquearon el paso. Apreté los puños. ¿Cuántos eran? 4. ¿Qué hizo Daniel? Me dijo que corriera. ¿Corriste? No, dijo rápidamente. Di marcha atrás y no pudiste escapar. Su voz se apagó. Lo sacaron del coche a la fuerza. El aire en la habitación se volvió tan pesado que casi podía oír los latidos de mi propio corazón. ¿Dijeron algo? Sí. ¿Qué? Daniel no debería haber firmado ese papel. Miré a Miguel. Él asintió lentamente. Todo empezaba a encajar. No solo querían las acciones, querían evitar que Daniel me las transfiriera. Sí, sabían que ya había una copia notariada
Si saben que ya hay una copia notariada, dije. Exacto, respondió Lucía. No se detendrán. ¿Cómo escapaste tú? Guardó silencio por un momento antes de responder. Él me empujó fuera del coche primero. La miré. ¿Qué? Me estaba empujando para que saliera, su voz tembló. Dijo que tenía que llevarle el documento a usted. Me quedé inmóvil. ¿Dónde está el documento? Abrió su bolso y sacó una carpeta que dejó sobre la mesa. Todo estaba allí. La abrí. La copia legitimada de la transferencia. La firma de Daniel. La fecha y la hora. Todo era válido. Me quedé mirando la carpeta en mis manos durante un largo rato. Por primera vez, en 3 días, sentí un nudo en la garganta. No por miedo, sino porque comprendí que él me había elegido a mí desde el principio. Y esa elección era la razón por la que lo habían secuestrado. ¿Cómo has llegado hasta aquí? En taxi, respondió rápidamente. ¿Crees que te han seguido? Sí, respondió ella al instante. Pero los he despistado. Miré a Miguel. Se acercó a la ventana, levantó ligeramente la persiana y miró a la calle. No tardarán, dijo. La encontrarán aquí. Lo entendí. No teníamos mucho tiempo. Teníamos que tomar una decisión rápida. Carla, dijo Lucía, ¿qué vas a elegir? La miré fijamente. ¿El grupo Torres? Dijo. ¿O salvar a Daniel primero? Permanecí en silencio durante un largo rato tras la pregunta de Lucía. No porque no la entendiera, sino porque la entendía demasiado bien. Durante los últimos 3 días, los acontecimientos se habían sucedido tan rápido que apenas había tenido tiempo para detenerme y preguntarme qué era lo que realmente quería. Simplemente había reaccionado a cada situación, enfrentado cada amenaza, dado cada paso para evitar que todo se derrumbara. Pero la pregunta de Lucía no era sobre la situación, era sobre una elección. ¿El grupo Torres o Daniel primero? Miré el documento de transferencia notariado que estaba sobre la mesa. El 5% de las acciones de Daniel. El 12% de los derechos de voto de mi padre. El 36% del fondo Galiano Montes. Juntos. Mi control sobre Torres superaría la mitad. Si lograba mantener mi puesto como CEO durante los próximos 3 días, el plan de OPA hostil de BCM fracasaría. Pero si Daniel seguía retenido mucho más tiempo, quizá no volvería a tener la oportunidad de verlo. Voy a salvarlo, lo dije sin dudar, sin pensar en las consecuencias, sin volver a mirar ningún dato. Lucía respiró aliviada. Miguel no dijo nada, solo asintió. Sabía que elegiría eso, dijo. Lo supe desde el principio. Hace un año. Lo miré. ¿Lo sabías hace un año? Su padre también. Esas palabras me dejaron helada. Mi padre no solo había preparado las acciones, también había preparado a la persona que me protegería y la situación en la que tendría que elegir entre la empresa y la familia. ¿Sabes dónde lo han llevado? Miguel miró a Lucía. Ella negó con la cabeza. No vi la matrícula del coche. La última vez que lo vi, se dirigía hacia las afueras de la ciudad. Me acerqué a la mesa y abrí el portátil, conectándome al sistema de cámaras interno del fondo Galiano Montes, al que todavía tenía acceso. Hora de la desaparición, sobre las 9:10 de la noche. Introduje la hora. Docenas de carreteras aparecieron en la pantalla. Limité la búsqueda a las rutas, desde la notaría hacia las afueras de la ciudad. Quedaban 4 rutas. Necesito más información, dije. Lucía pensó por un momento. Una de las personas en el coche dijo algo. ¿Qué? No lo llevéis al almacén viejo. Levanté la vista. ¿Almacén viejo? Miguel se acercó rápidamente a la pantalla. Sé dónde es. El antiguo almacén logístico de Torres. Hace 3 años. ¿Quién lo compró? BCM. El ambiente en la habitación se volvió gélido. Eso significaba que no habían llevado a Daniel allí. Exacto, dijo Miguel. Entonces, ¿dónde? Se quedó mirando la pantalla un momento y luego señaló una única ruta. El nuevo polígono industrial de Getafe. ¿Por qué allí? BCM tiene un nuevo almacén que han alquilado. Cerré el portátil. Vamos.
Lucía se levantó de un salto. Voy con vosotros. Miguel negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Ese no es un lugar para ti. Su voz se volvió dura. Daniel está allí. Por eso mismo tengo que ir. Su voz también se endureció. La miré durante unos segundos antes de hablar. Quédate aquí. Ella me miró. Jarla, necesito que alguien custodie estos documentos. Le entregué la carpeta con el documento de transferencia. Si no hemos vuelto al amanecer, llévaselo al señor Reyes. Se aferró a la carpeta. Entendido. Miguel abrió la puerta. Salimos al pasillo. El aire en la planta 21 era frío por la noche. El ascensor descendió lentamente. Nadie habló. Cuando las puertas se abrieron en el sótano, Miguel se volvió hacia mí. ¿Está segura? Segura. Puede que la estén esperando. Lo sé. Puede que sea una trampa. Lo sé. Me miró durante un largo rato y luego dijo: Vamos. Nos subimos al coche. Salimos del aparcamiento del edificio a las 12:06 de la noche. Las calles estaban más despejadas que antes. Si era cierto que Daniel estaba en el almacén de Getafe, no lo retendrían allí mucho tiempo. Solo necesitaban el tiempo suficiente para obligarlo a firmar otra transferencia, o anular la que había firmado, o, peor aún, para hacerlo, desaparecer para siempre. Mi teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. Sin número, sin nombre. Solo una línea. No vayas allí. Miré la pantalla durante unos segundos y la apagué. ¿Un mensaje?, preguntó Miguel. Sí. ¿Qué dice? Que no vayamos allí. No dijo nada, solo aceleró. El coche tomó la autovía hacia Getafe. Las luces de la carretera se volvieron escasas, el entorno se oscureció, y en ese momento comprendí una cosa con claridad. Aunque fuera una trampa, tenía que entrar. El coche se detuvo frente a la puerta del almacén de Getafe a la 1:58 de la madrugada. No había guardias, ni letreros, ni señales de actividad, pero ese mismo silencio me convenció de que había alguien dentro. ¿Entramos?, preguntó Miguel. Entramos. Nos miramos. Luego, bajamos del coche. La puerta del almacén no estaba cerrada con llave, solo entornada. Un detalle, demasiado obvio como para no ser una invitación. Nos están esperando, dijo Miguel en voz baja. Lo sé. Empujé la puerta. El chirrido del metal oxidado sonó seco y estridente en la quietud de la noche. Dentro del almacén, solo una línea de luces fluorescentes estaba encendida en el centro. El resto estaba en penumbra. No había ruido de maquinaria, ni pasos, ni voces. Solo una persona de pie bajo la luz. No era Daniel. No era un secuaz de BCM. Era mi padre. Me detuve en seco. Estaba allí, con una camisa blanca, las manos a la espalda, como solía hacer cuando pensaba, y sus ojos estaban tan serenos que no supe si debía acercarme o dar media vuelta. «Ya has llegado», dijo en voz baja. «¿Qué haces aquí? Te estaba esperando». «¿Dónde está Daniel?», pregunté. Miró hacia la izquierda. En la oscuridad, detrás de una columna, había una silla de metal. Daniel estaba sentado allí, con las manos atadas con bridas, pero estaba despierto y me miraba. Estaba vivo. Corrí hacia él. «¿Estás bien?», asintió levemente. «Estoy bien». Me volví hacia mi padre. «¿Quién ha hecho esto?». No respondió de inmediato. Solo miró a Miguel. «¿Te ha traído él?». Miguel asintió levemente. «Sí, señor». Los miré a los dos. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Lo sabías todo desde el principio». Asintió. «Correcto. ¿Tú ordenaste que retuvieran a Daniel?», dijo. Muy claramente. Ordené que lo custodiaran. «Es diferente». «¿Cuál es la diferencia?», pregunté. Si no lo custodiaba yo, lo habría hecho otro. El ambiente en el almacén se volvió más denso. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que todavía no lo has visto todo». Me acerqué más a él. «Explícate», respiró lentamente. «¿Crees que BCM está detrás de todo? ¿No es así?». «No». Una sola palabra, pero derribó todas las suposiciones en mi mente. «¿Quién, entonces?». Me miró durante un largo rato y luego dijo: «El propio Grupo Torres». Me quedé inmóvil. «¿Qué quieres decir?».
Quienes realmente quieren controlar el Grupo Torres son la gente de dentro del propio Grupo Torres. Miré a Miguel. No reaccionó, no lo negó, no se sorprendió. Simplemente guardó silencio. ¿Cómo es posible? Pregunté. Mi padre dio un paso más. Déjame preguntarte algo, dijo. ¿No has notado algo extraño? ¿El qué? ¿Por qué todas las pruebas apuntaban primero a Daniel? Mi corazón se aceleró, luego a Miguel, luego a tío Andrés, y al final, apreté los puños. A mí. El ambiente en el almacén se volvió increíblemente claro. ¿Qué estás diciendo? Pregunté. Me miró directamente. Estoy diciendo que alguien te ha estado guiando, paso a paso. ¿Guiándome hacia dónde? Exactamente a donde querían que fueras. Miré a Daniel. Él miraba a mi padre, no como un cautivo, sino como alguien que esperaba que dijera algo. ¿Tú lo sabías? Le pregunté. Asintió. Sabía una parte. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no estaba seguro. Volví a mirar a mi padre. Explícate. Se acercó a mí. Déjame preguntarte, dijo. Si no te hubieras convertido en CEO del grupo, Torres, ¿podrías haber controlado la empresa? No respondí, porque sabía la respuesta. No, el grupo Torres ya no es lo que era hace 10 años, dijo. Cuando una empresa se hace grande, siempre hay alguien que quiere tomar el control. Lo sé, pero necesitaba saber si tenías la fuerza para protegerla. ¿Por qué no me lo preguntaste directamente? Porque si te lo hubiera preguntado directamente, me habrías dado una respuesta. Con palabras dijo. Necesitaba una respuesta con acciones. El aire en el almacén se volvió tan pesado que casi podía oír cada una de mis respiraciones. Todo esto, dije, ¿ha sido una prueba? No todo, dijo el señor Reyes. Levanté la vista. El señor Reyes salió de la penumbra a la derecha del almacén, lenta y claramente, bajo la luz fluorescente. El presidente del Consejo de Administración de Torres. El hombre que me había llamado para la reunión de emergencia ayer por la tarde. El hombre que siempre había estado a mi lado en cada decisión desde que volví a la empresa. El hombre en quien más confiaba de todo el consejo. No pude decir nada, solo lo miré fijamente. Ya has llegado, dijo. Su tono era tan afable como siempre. Pero ahora oí algo, más en él, algo que nunca antes había notado. Señor Reyes, dije en voz muy baja. ¿Qué hace usted aquí? Esperándote. Me quedé en medio del almacén, observando al señor Reyes salir de la penumbra, con la mente casi en blanco. Si hubiera sido cualquier otra persona, podría haberme preparado. Pero el señor Reyes, no. Durante los últimos 3 años, desde que volví al Grupo Torres, el señor Reyes siempre había actuado como intermediario entre el consejo y yo. Había defendido cada una de mis decisiones frente a los accionistas más difíciles. Me había convocado a la reunión de emergencia para compartir los datos financieros anómalos. Me había asegurado pequeñas victorias en cada reunión. Si él estaba detrás de todo esto, entonces todo en lo que había creído era una mentira. Señor Reyes, dije lentamente, explíquese. Dio un paso más hacia la luz. El fluorescente iluminó su rostro. Sin ansiedad, sin agitación, solo la calma de alguien que ha esperado este momento durante mucho tiempo. Sabía que preguntarías eso, dijo. Así que te respondo. Yo no estoy detrás de todo esto. Me quedé atónita. No le creo. Bien, asintió. No deberías confiar en nadie ahora mismo. Miré a mi padre. No lo negó ni lo confirmó. Simplemente guardó silencio. Entonces, ¿por qué está aquí? Pregunté. Porque soy yo quien debe contarte la última parte del plan. ¿Qué plan? Ponerte a prueba. Algo se rompió de repente en mi mente. Ponerme a prueba. Todo esto dije en un susurro. ¿Ha sido una prueba para mí? No todo, dijo. Pero la mayor parte. Miré a mi padre. Papá. Respiró hondo. Es cierto. Me quedé inmóvil. 1 año. Las transferencias inusuales, los documentos filtrados, las reuniones de emergencia, todas las sospechas que se acumulaban unas sobre otras.
Todo había sido una prueba para mí. Explicaos, dije. Mi voz ya no era tan calmada. Se acercó a mí. Primero. Una pregunta dijo. Si no te hubieras convertido en la CEO de Torres, ¿habrías visto lo que estaba pasando en la empresa? No respondí, porque la respuesta era no. El grupo Torres ya no es el de hace 10 años, dijo. Cuando una empresa crece, siempre hay alguien que quiere tomar el control. Lo sabes. Lo sé. Pero necesitaba saber si tenías la fuerza para protegerla. ¿Por qué no me lo preguntaste directamente? Porque si te lo hubiera preguntado, me habrías respondido con palabras, dijo. Necesitaba una respuesta con acciones. El aire en el almacén se volvió denso. Casi podía oír cada una de mis respiraciones. ¿Todo ha sido una prueba? Pregunté. No todo, dijo el señor Reyes. Una parte es real. ¿Qué parte? La corporación que realmente quiere hacerse con el grupo Torres es real. Lo miré. ¿Quiénes son? El señor Reyes miró a mi padre, quien asintió levemente. Ya has oído el nombre, dijo el señor Reyes. Corporación BCM es solo una fachada. ¿Qué quieres decir? BCM solo representa a otro grupo, me miró directamente. El Grupo Pacífico de Inversiones. Mi corazón se detuvo. El Grupo Pacífico de Inversiones, uno de los 3 mayores conglomerados de inversión en infraestructuras del sur de Europa. Si realmente querían el Grupo Torres. Esto nunca había sido un juego simple. ¿Por qué no actuaron directamente? Te estaban esperando. ¿A mí? Exacto, dijo lentamente. Antes de que volvieras a Torres, no tenían prisa. Pero cuando regresaste, mi corazón se aceleró. Tuvieron que acelerar. ¿Por qué? Porque eres la única que puede detenerlos. En mi mente apareció la imagen de tío Andrés, el hombre que siempre nos besaba la mano en las reuniones familiares. ¿Por qué está involucrado tío Andrés?, pregunté. El señor Reyes guardó silencio por un momento antes de responder. Porque él no lo sabe todo. Toda la sala se quedó perpleja. ¿Qué ha dicho? Andrés no sabe que lo están utilizando, me miró. Pero su firma está en las aprobaciones. Lo entiendo, lo miré. Entonces, ¿cómo lo explica? Confía en la gente. En la gente equivocada, añadí, entendiendo a quién se refería. En más de una persona, dijo el señor Reyes. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién más? Me miró. En la persona en la que nunca sospecharías. En un silencio absoluto. ¿Quién? Pregunté. Respiró hondo. En mí mismo. Me levanté de un salto. No le creo, mi voz sonó clara en el almacén. No con rabia, sino con un instinto de negación. Nadie quiere creer que la persona que siempre ha estado a tu lado es la que está detrás de un complot. Sabía que dirías eso, dijo el señor Reyes, pero tengo pruebas. Abrió otra carpeta. Apareció una grabación. Le dio al play. La voz de Lucía resonó en el almacén. No te preocupes. Daniel no sospecha. Nada. Una voz masculina respondió. Reconocí esa voz al instante. El señor Reyes. Mientras Carla no se meta, me quedé de pie, sin poder decir nada. En ese momento, entendí por qué Miguel había dicho que se aseguraba de que yo sobreviviera. Si hubiera seguido investigando sin saber quién estaba detrás, yo habría sido el objetivo. No recuerdo cómo salí del almacén. Solo recuerdo que, al bajar del coche, mis manos seguían heladas. La grabación se repetía una y otra vez. La voz del señor Reyes, inconfundible, innegable, un hombre al que consideraba un mentor, un hombre en quien mi padre siempre había confiado en la empresa, un hombre que en cada reunión del consejo se sentaba al lado de nuestra familia. Resultó ser el hombre detrás de la acumulación de acciones de Torres, y sobre todo, el hombre que dijo, mientras Carla no se meta, que no me metiera. Eso significaba que sabían que me metería. Sabían que podría detener su plan. Significaba que, incluso antes de que yo pusiera un pie en él, Grupo Torres, ya estaban preparados para enfrentarse a mí. Volví a mi despacho casi al amanecer. La planta 38 estaba casi desierta. Las luces del pasillo
proyectaban un brillo amarillento sobre las paredes de cristal. Me senté, abrí el portátil y volví a revisar todos los datos. No para verificar, sino para obligarme a creer que todo lo que había sucedido era real. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Miré la pantalla unos segundos y luego respondí. Diga. 2 segundos de silencio. Luego, una voz familiar. Carla, era la voz del señor Reyes. Como siempre, profunda y tranquila. Como si estuviéramos hablando de la cena de la semana pasada, miré el teléfono con dureza. Señor Reyes, has tardado en darte cuenta, respondió secamente. Ya lo sabes. Guardé silencio. Sí, lo sé, dijo. Sé que lo sabes. Eso significaba que su red en Torres era más profunda de lo que yo pensaba. Todavía estoy en la empresa. Bien, dijo. Yo estoy en el vestíbulo. Mi corazón latió con fuerza. Estaba en el vestíbulo. No mañana, no la semana, viene, sino ahora mismo. Sube 10 minutos después, la puerta de mi despacho se abrió. Entró el señor Reyes. Seguía llevando su familiar camisa blanca y su chaqueta gris. Caminaba despacio, con la misma calma con la que lo veía en casa, no como alguien descubierto en medio de un complot secreto. Se sentó en la silla frente a mí sin que lo invitara. Realmente has crecido, dijo. La CEO del grupo integrado Torres. Lo miré. ¿Ha venido a felicitarme? Sonrió levemente. No. He venido a negociar. No me sorprendió. Alguien como él nunca vendría a disculparse. ¿Qué quiere negociar? Abandona el grupo Torres. Lo dijo sin rodeos. Lo miré sin pestañear. ¿Cree que lo haré? Creo que eres lo suficientemente inteligente como para entender las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Me miró durante un largo rato. Nunca debiste meterte en medio de todo esto. Es mi empresa. No dijo. Es un campo de batalla. Solté una risa seca. Me está amenazando. Te estoy protegiendo. Esas palabras me helaron la espalda. Protegiendo. Intentando apoderarse de la empresa, manteniéndome al margen de cosas más peligrosas de lo que yo imaginaba. Me incliné hacia él. Por ejemplo, guardó silencio por un momento y luego dijo, por ejemplo, Daniel. Su nombre resonó en mi corazón. ¿Qué quiere decir? ¿De verdad crees que es inocente? Lo miré sin responder. Lo sé, dijo. ¿Ya tienes pruebas? Apreté los puños. Ese era mi punto más débil en ese momento. Tenía datos. Tenía sospechas, pero no una conclusión final. Sigo investigando, dije. Pues investiga rápido, se levantó. Antes de que sea demasiado tarde, lo miré. ¿Demasiado tarde para qué? Se giró, y sus ojos, por primera vez, ya no eran tan afables. Demasiado tarde para protegerlo. El aire en la habitación se congeló. ¿Qué está diciendo? El Grupo Torres no es una empresa pequeña, dijo. Hay gente que no quiere que sobreviva. ¿Quiénes son esa gente? No respondió, solo me miró durante un largo rato. ¿Crees que yo soy el más peligroso en todo esto? Guardé silencio. No lo soy, dijo. Simplemente llegué antes que los demás. Esas palabras arrojaron luz sobre algo que no había considerado. Quizá el señor Reyes no era el cerebro final. Quizá solo era parte de un plan más grande. ¿Cuánto tiempo me queda? Pregunté. No mucho. Antes de irse, se detuvo un segundo en la puerta. Eres igual que tu padre, dijo en voz baja. Terca. La puerta se cerró. Guardé silencio durante un largo rato. Una semana. Solo quedaba una semana. No sabía si el señor Reyes me estaba amenazando o si su advertencia era real. Pero sabía una cosa con certeza. Sí, hablaba así. Significaba que había algo mucho más peligroso detrás de todo esto. El teléfono interno volvió a sonar. Consejera delegada, era la voz de Miguel. ¿Ha ocurrido algo? Te escucho. Daniel, no contesta. Me levanté de un salto. ¿Qué has dicho? Así terminaba el primer capítulo de esta historia, pero en el grupo integrado, Torres, todo acababa de empezar. Un nuevo día, un nuevo desafío, una nueva decisión. Y Carla Santos, ya no como la esposa que se esconde detrás de un hombre, sino
como una líder que empieza a comprender el verdadero alcance de su propio poder.